Profesora y ayudante, hoy vamos a hablar sobre la evolución de la política migratoria chilena respecto a la inmigración venezolana desde el año 2014 hasta la actualidad. Esto comprende el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el gobierno actual del presidente Sebastián Piñera. Bueno, como sabemos, la migración en la región de América Latina ya es una realidad en nuestras vidas. Es por eso que conforme pasan los años se hace evidente la necesidad de promulgar leyes que estén a favor de los migrantes, lo cual se hace difícil en nuestro contexto, ya que la región cuenta con servicios públicos que son bastante precarios. Por ende, una mala adopción de medidas respecto al tema pueden provocar, por ejemplo, sentimientos xenófobos en la población, complejizando aún más el proceso de integración de los migrantes. Bueno, ¿por qué elegimos el caso de la migración venezolana? Esto se debe al considerable aumento del flujo migratorio que ha vivido este país desde el año 2015. Se estima que alrededor de 3 millones de venezolanos han abandonado su país, esto según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados del año 2018. Bueno, un punto clave importante a tratar es que Chile, al igual que otros países de la región, presenta una incongruencia entre la relación de movilidad y de residencia. Con esto me refiero que se defiende al derecho de moverse como un derecho humano, pero al momento de la residencia cambia completamente el panorama. Otro punto también súper importante es la Declaración de Cartagena promulgada en 1984, que también hemos visto en clase, en la cual se debería considerar a los venezolanos como refugiados en los países de América Latina, lo cual no se ha hecho efectivo, reduciendo así esta legislación a simples palabras. Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a hablar del gobierno de Michelle Bachelet, el cual, al igual que los otros gobiernos de la región, gobiernos de izquierda o de centro izquierda, impulsaron un cambio legislativo hacia un enfoque basado en los derechos de los migrantes y de los refugiados, es decir, una política migratoria más abierta a la movilidad del migrante y también buscando avanzar en una política migratoria que cumpla con los estándares internacionales. Por otro lado, también vamos a ver el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el cual ha dado un giro notorio en el tema de las políticas migratorias, ya instalando políticas migratorias mucho más restrictivas y de control, las cuales van a ser profundizadas a continuación en el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, en las últimas décadas el contexto político de América Latina ha sido caracterizado por la emergencia de gobiernos de izquierda y de centro izquierda principalmente, lo que ha hecho que se cree una afinidad entre los países de la región y se ha surgido un replanteamiento sobre qué es la migración. Muchos de estos países comenzaron a modificar sus políticas internas sobre la migración en base a lo establecido en el Congreso de Cartagena, es donde se establece qué es la migración y qué es ser un refugiado. En Chile, principalmente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se dispuso de una visa temporal con motivos laborales que hizo que muchos de los turistas se pudieran quedar más tiempo en el país. También durante esta administración se realizaron a través de 2 instructivos presidenciales la creación del Consejo de Política Migratoria y el Consejo Técnico de Política Migratoria, los cuales tenían el objetivo de discutir la realidad del país y que éste tuviera concordancia con los tratados que el país ha suscrito. Es importante resaltar de que no se hizo una nueva política migratoria, sino que se hizo una modificación a la ya existente. La migración venezolana durante ese periodo no fue masiva, no fue un boom, por lo cual no generó un problema para el gobierno. De hecho, este gobierno desplegó una política migratoria en base a los derechos humanos, ya que veían a la migración como... Entonces, la política fue más liberal, más flexible en cuanto a la entrada y la permanencia en el país. Ya al finalizar el gobierno, en el 2017, se realiza un proyecto de ley de migración, el cual se caracterizaba por proponer una migración más segura, a donde se buscara regular el tránsito, la residencia y la permanencia dentro del país. Se les prometía igualdad ante la ley y el acceso a los servicios básicos, lo cual hizo que esto se volviera, la migración a Chile fuera mucho más atractiva y generaría en un futuro un problema en el gobierno de Sebastián Piñera.
Luego de que Sebastián Piñera asumiera en 2018 como presidente de Chile, se puede observar un notorio cambio en la política migratoria chilena respecto a la migración venezolana. Se pasa de un liberalismo y una apertura a la inmigración a una política que aparenta ser inclusiva, pero en la práctica es bastante restrictiva, controlando la movilidad y ingreso de migrantes venezolanos. En vez de aplicar la definición de refugiado presente en la Declaración de Cartagena, el gobierno chileno ha preferido establecer medidas administrativas y jurídicas especiales que regulen el flujo migratorio. Nos referimos a la visa de responsabilidad democrática, creada en abril de 2018, y un proyecto de ley introducido al Congreso para su discusión, mediante mensaje presidencial, que busca cambiar la vigente ley de migración chilena que rige desde 1975. Así, la reacción del gobierno frente a la masiva inmigración ha sido circunstancial y queda a discreción del Ejecutivo establecer las directrices y los requisitos para la movilidad y residencia de venezolanos en Chile. Según el presidente y su discurso, estas medidas normativas como la visa especial apuntan a ordenar y transparentar la situación de tantos venezolanos que quieren ingresar a residir al país. En la práctica, cualquier venezolano que quiera llevar a cabo lo anterior debe postular a la visa de responsabilidad democrática, la cual le otorga un permiso de 1 año de residencia, el cual se puede extender por otro, y recién ahí puede optar por postular a la residencia definitiva. El migrante debe presentar, entre otros requisitos, un pasaporte vigente con una validez mínima de 18 meses y un certificado de antecedentes penales autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores pertinente. La limitada temporalidad del permiso de residencia genera que el inmigrante o el individuo no tenga una estable proyección sobre su plazo de estadía en el país, condicionando sus planes de vida. Además, los altos costos de trámites como obtener el pasaporte y numerosos obstáculos burocráticos provocan que solo un selectivo grupo de individuos venezolanos pueda cumplir su cometido, que es postular o tratar de residir en Chile. Aquellos migrantes que no cumplan con los requisitos antes mencionados pueden ganarse el estatus de irregulares. Y esto fue uno de los principales argumentos de Chile y su Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores para no adherirse al Pacto de Migración Internacional de Seguridad, de Migración Segura y Ordenada, ya que es muy fácil que un migrante irregular pueda transformarse irregular si es que se siguen los lineamientos de este pacto. Además, en la misma línea, la aplicación de la Declaración de Cartagena a cabalidad supone un alto costo político, ya que puede promover una migración masiva sin distinción del perfil del migrante, lo que va en contra de las políticas migratorias chilenas actuales, que van en pos de un mayor control, seguridad y transparencia. A continuación los dejo con mi compañera. Bueno, como conclusión, los movimientos migratorios son un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años en Chile y que plantean además una serie de desafíos para la sociedad contemporánea. La falta de voluntad política es uno de los grandes problemas que existe con respecto a las leyes migratorias. La no concreción clara y dispuesta de estas políticas a lo largo de los años ha generado mucha incertidumbre y desinformación para los migrantes y para la sociedad en general. Los cambios bruscos de perspectiva que ha tenido cada gobierno también ha sido un factor influyente en las políticas migratorias. De una relativa inacción observada en los gobiernos del bloque de centro-izquierda, se pasó a una política que busca modificar profundamente las condiciones de ingreso al país. La sociedad tampoco ha tenido una actitud muy receptiva con los migrantes y es muy relevante procurar que la población asuma un rol acorde a las circunstancias que queremos que llegue a nuestra sociedad, es decir, una sociedad más globalizada, integrada, que tenga una capacidad de aceptación de otras culturas, y entender que este es un proceso que va a ir en aumento, ya que la tendencia es que cada vez vamos a recibir más migrantes. El problema de esto es que las políticas migratorias existentes no consideran los derechos humanos como tal, por lo que falta profundizar en una perspectiva de derechos humanos de la migración. En el caso venezolano, el principal factor de atracción para seleccionar a Chile fue su estabilidad económica. Por lo tanto, el factor económico juega un rol fundamental no solo para salir de Venezuela, sino también al momento de seleccionar a Chile como país de destino. Además, han existido diferentes olas migratorias al pasar los años
En primer lugar, llegaron jóvenes profesionales y luego comenzaron a migrar los más pobres, arrancando de la situación que acontece en dicho país. En el caso particular de Venezuela, se implementó la visa de responsabilidad democrática, la que generó altas expectativas y postulaciones, sin embargo, un bajo número de resoluciones. Tal como ha funcionado el sistema de regularización de la visa hasta ahora, muestra que el principal problema para regularizar los papeles es el tiempo que toma, que pueden ser años, y la pésima atención por parte del Departamento de Extranjería, ya que no entrega la información oportuna para realizar los procesos como tal. Y las filas para la atención dan vuelta por las calles, demostrando la contradicción entre lo inclusivas que se ven en el papel y lo restrictivas que son en la práctica. A continuación veremos un video que comenta la negativa del gobierno para adherir al Pacto de Migración Internacional. Este pacto pretende implementar procedimientos expeditivos que faciliten la transición del estatus irregular al regular, lo que según el gobierno estaría en contra de la política migratoria que Chile quiere desarrollar. Además, afirma que Chile cree en los derechos humanos de los migrantes, pero no que el migrar sea un derecho humano, parte de la discusión de hoy, y que si bien se establece el deber de apoyar financiera y jurídicamente a los migrantes retornados a sus países de origen, el gobierno de Chile cree que eso corresponde a los países de origen y no a los países de destino. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.